Hola, yo soy Camila y hoy te enseño cómo hacer pastas carbonara. Esta receta es la más deliciosa, la más cercana a la original y la más sencilla. ¿Sabías que la pasta carbonara original no lleva leche ni crema de leche? Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguna receta. Vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es poner a hervir agua a fuego medio. Cuando esté hirviendo, agrego 250 gramos de pasta, y espero que se incorpore bien con el agua. Agrego sal, la separo un poco y la dejo cocinar por aproximadamente 8 o 10 minutos. Mientras la pasta está lista, vamos con la proteína. La carbonara es originaria de Italia y la proteína que se usa es el guanciale, pero yo utilizo tocineta o tocino, que me es mucho más fácil de conseguir. Voy a utilizar entonces una libra de tocineta y voy a cortarla en cuadros pequeños. En un sartén voy a freír la tocineta. No es necesario ponerle aceite ni mantequilla porque la tocineta de por sí tiene una buena cantidad de grasa. El truco es tenerlo a fuego medio y remover constantemente para que se pueda freír uniformemente en su propia grasa, que va a ir soltando y que así nos quede crujiente. La pasta, después de unos 8 o 10 minutos, la reviso que esté al dente, es decir, que esté firme pero no dura. Eso significa que la pasta ya está lista, así que la retiro del fuego y la escurro. Voy a conservar el agua de la cocción de la pasta para utilizarla más adelante en esta misma receta. Retiro la tocineta, que ya está lista, en un plato con servilletas para retener el exceso de grasa. Y procedo a separar las yemas de 4 huevos. En la carbonara no se utilizan las claras, pero nunca las tires. Si quieres que te enseñe una receta para aprovechar las claras sobrantes, déjame en los comentarios y te la estaré compartiendo próximamente. Ahora voy a mezclar las yemas de huevo con una buena cantidad de queso parmesano, una buena cantidad de pimienta, que es muy característica de esta pasta, solo un poco de sal porque el parmesano y la tocineta ya nos aportan sal. Voy a agregar la tocineta, mezclo todo muy bien. Agrego un poco del agua de la cocción de la pasta y comienzo a incorporarla. Y vamos a incorporar con la pasta. A algunas personas les gusta mezclarla solo con el calor de la pasta, pero yo prefiero hacerlo en una olla a baño María para asegurarme de que las yemas se cocinen bien.
Si sientes que las pastas están muy secas, puedes agregar un poco más de agua de la cocción. Y listo, ya solo tienes que servir. Si deseas, puedes ponerle un poco más de parmesano encima para decorar. Esta pasta no lleva tantos ingredientes, los pasos no son difíciles y te prometo que es deliciosa. Si te gustó, no olvides dejarme un like, un comentario, compartir y suscribirte. Eso me sería de mucha ayuda. Hasta una próxima receta.